aquí me dejaste más o menos, fue medio emocionado, entusiasmado con ese abrebocas del próximo módulo que ya va a empezar dentro de poco. Así que bueno, pues ya ustedes pueden estar viendo aquí futuros líderes y lideresas dentro de todo este gremio cafetero, pues lo que se viene dentro de este gran curso, Luces, Cámara y Ponte en Acción, para que sigan así entusiasmados, para que sigan con toda la energía, nos sigan acompañando aquí, ojalá con muchísimas preguntas, con muchísimos comentarios, con todas las observaciones que tengan para hacernos, que para eso estamos aquí nosotros, para eso nos preparamos día a día para poder darles a ustedes toda la información, todas las respuestas necesarias para que este proceso de campaña de ustedes a las elecciones cafeteras pues se convierta mejor dicho, en un proceso no solamente exitoso, sino de admirar y ejemplo para futuras generaciones que quieran hacer parte de todo este entramado democrático dentro de la Federación Nacional de Cafeteros. Por aquí ya nos está saludando Jaime Andrés desde Anserma Caldas, nos saluda Miguel Ángel Restrepo desde Bolívar Valle, tengo por allá Jason desde Patía, Cauca, muy bella esa tierra, la pude conocer. Desde Sucre, Cauca, nos saluda William Lazo, Jaime Andrés Díaz desde Anserma Caldas, desde Anserma Caldas. Nos dice William que está muy buena la temática del video y fotografía para aprender a aprovechar esos medios. Tatiana también, ¿cómo estás? Buenas tardes desde Quilichao, Cauca. Fernando Carvajal, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos. Pues sí, esa va a ser una temática donde la idea es que a partir de todos los contenidos que hemos visto hasta el día de hoy, que hoy cerramos además el segundo módulo, después de haber visto todos los asuntos relacionados con gobernanza cafetera, cómo es que funcionan todos estos asuntos dentro de la Federación Nacional de Cafeteros, cómo están compuestos los órganos de gobierno, o con qué se come, o cómo funciona, qué es lo que ustedes van a tener que hacer, frente a qué decisiones van a aportar. Y ahora nuestro segundo módulo de estrategias de campaña y marketing político, un poco más orientado de cara a una campaña electoral que de pronto ninguno de ustedes haya afrontado antes, o quienes lo hayan hecho pues con la experiencia que hayan podido adquirir. ¿Qué herramientas se deben tener en cuenta o se deben privilegiar para una campaña electoral que sea buena, que valga la pena, que la gente le den ganas de salir a votar por uno? ¿Qué es lo que uno quiere? Pues cuando uno se mete a participar en este tipo de procesos, ¿no? Democráticos, que son difíciles, que son de mucha constancia, de muchísimo trabajo. En la clase anterior, si lo recuerdan bien, vimos algunas estrategias de campaña, más que todo enfocadas en los tipos de mensaje que se deben crear, qué aspectos tener en cuenta a la hora de uno crear un mensaje, un eslogan de campaña, una imagen dentro de este espectro político y democrático que tiene más democrático que tiene la federación y que ha puesto a disposición de toda la base cafetera desde hace ya muchísimas décadas, desde el siglo pasado, desde casi inicios del siglo pasado, y que pues tenemos que sacarle el jugo. Eh, Dándole paso ya y además pues cerrando con esta sesión para dejarles ese gran abrebocas de cara ya luego al siguiente módulo que viene, donde ustedes van a trabajar ya herramientas audiovisuales para construir pues esas imágenes que ustedes quieren proyectar y eventualmente también poder construir una imagen supremamente, o sea, técnicamente de muchísima calidad para darse a conocer, para proyectar sus productos, etcétera. Hoy vamos a hablar de cómo manejar las crisis en una campaña, ¿cierto? Digamos que casi nunca en la vida uno, uno se idea planes de cómo manejar una crisis, una situación difícil, esos momentos que uno no quiere que lleguen. Uno muy pocas veces se pone a pensar o hace un plan para poder prevenir o para poder responder frente a las crisis, porque la pregunta no es aquí si en algún momento de la vida ustedes o yo vamos a tener alguna crisis. Y estoy hablando de nuestra vida cotidiana en la familia, con los amigos, en los estudios, en el trabajo, ¿no? Y muy especialmente en una campaña, ¿cierto? En una campaña donde nosotros queremos que la gente nos elija por una serie de propuestas que le estamos dando y que creemos que son mejores que las de los demás y por eso deben elegirnos a nosotros.
Entonces, allí sí que se presentan más situaciones de crisis. Entonces, la pregunta no es si va a haber situaciones de crisis o no durante nuestra campaña. La pregunta es cuándo van a llegar esas situaciones de crisis y cómo uno las puede afrontar. Entonces, la idea es que hoy, en esta sesión de cierre del módulo de marketing, más que yo aquí hablar y echar todo el cuento, que me encanta hablar con ustedes, es que intercambiemos muchas ideas y me vayan contando muchas cosas, no solamente desde la parte de la campaña, si han participado en campañas antes, dentro del tema de las elecciones cafeteras o por fuera, y si no lo han hecho igual, que me cuenten un poco si ustedes han sentido venir una crisis. El que quiera levante la mano y abre micrófono y cámara, o el que quiera me cuenta aquí por el chat. En algún momento de la vida, ustedes han sentido venir una crisis, ¿cierto? Sin importar de qué estilo. Que ustedes ya han sentido que algo ya está saliendo mal o que algo empezó a salir mal y que de pronto no supieron cómo responder. O incluso dentro del mundo del café, en el negocio, en la empresa, han sentido o han vivido lo que es una crisis. ¿Alguien puede decirme? Mientras yo conecto aquí mi computador que se me va a apagar. Bueno, ¿quién? Sí, no, si han vivido una crisis, nunca han tenido crisis, también es válido. Eso sería raro, pero bueno, también es válido que nunca hayamos tenido una crisis. Nos dice aquí Jaime Andrés, nunca falta alguna cosa. Una vez tuvimos una granizada, me imagino que eso afectó lo de los cultivos y bueno, toda la calidad de la producción, incluso la producción en su integridad, por ejemplo, ¿no? A nivel de negocio, pues que les pueden presentar a ustedes situaciones de crisis pues muy complejas, que casi siempre cuando llegan las crisis uno se queda a veces pues petrificado, no sabe qué hacer. Otras veces uno cuenta con las herramientas para salir adelante y poder sortear esa crisis y sacar lo mejor de esa crisis. Lo que sucede en todo este cuento del marketing político, de las campañas, es que cuando nosotros sufrimos una crisis y más ahora con todo el tema de las redes sociales, uno puede sentir que prácticamente que a veces todos los días uno está pasando por una crisis. ¿Por qué lo digo? Como les dije, yo he tenido la oportunidad de trabajar en algunos procesos electorales o en campañas. Y con todo este tema ahorita de las redes sociales, que ustedes van a tener que utilizar para poder llegar a más personas, con más contenido, más al número de personas mayor, en menos tiempo posible, obviamente, pues resulta que en las redes sociales pasa de todo, ¿no? Ustedes muy posiblemente han visto que en las campañas políticas tradicionales o en las campañas electorales es habitual que a los candidatos que a los candidatos les estén diciendo improperios, acusándolos con mentiras, dañándoles el buen nombre, ¿cierto? Nos dice aquí William, a nivel de las elecciones siempre hay porque uno como líder no cae bien a todas las personas, ¿cierto? Uno no es monedita de oro. Y ahí empiezan a haber una cantidad de problemáticas porque ahora con las redes sociales no es como antes, que uno salía a plaza pública y uno que otro le alcanzaba a echar, como se llama popularmente, a echarle la madre o a echarle el insulto o a echarle la calumnia, ¿no? Sino que ahora en las redes sociales a mí cada minuto me puede estar entrando un mensaje o bien a mi buzón personal diciéndome es que Alejandro Chávez esto y lo otro y ta, ¿cierto? Pero lo puedo hacer también a nivel público, porque si yo estoy aspirando a una posición donde voy a representar a otros, necesariamente estoy asumiendo que voy a convertirme en una figura pública. En el caso de ustedes, ustedes están haciendo una carrera por convertirse en figuras reconocidas allí en sus territorios por representar los intereses de la base cafetera de sus municipios. Y son públicos dentro de ese espectro, ¿no? No porque estemos hablando de políticas públicas ni de temas de gobierno, ni recordemos que aquí estamos dentro del esquema de gobierno de la Federación Nacional de Cafeteros, que es un esquema asociativo y de carácter privado por excelencia, pero ustedes no van a dejar de ser figuras públicas allí dentro de sus comunidades, siempre que están representando intereses de todas las personas. Y allí, con todo el cuento ahorita de las redes sociales que se ha convertido en un asunto difícil de manejar, eso toca con pincitas, ¿cierto? Pues las crisis se pueden presentar de muchas maneras y uno puede aprender a manejarlas también
desde diferentes perspectivas, digamos, viéndolas desde diferentes maneras, ¿no? Está el que estamos los que, por un lado, por ejemplo, nos preocupamos por tener unos planes de acción de cara a las crisis, otras personas que de pronto no lo tienen y sufren más para salir de ese hueco donde uno entra cuando entra en una crisis. Diego nos dice que estuvo en una campaña, que estuvo en crisis desde que empezó hasta que terminó y como resultado perdió. Bueno, normalmente, Diego, muchas gracias por tu comentario. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ahorita en el tema, en los asuntos de gobierno, esto sí en los aspectos públicos, los alcaldes, gobernadores, el señor presidente, los congresistas, yo creo que estamos de acuerdo en que estos personajes viven todos los días en una crisis diferente, ¿sí o no? Todos los días les resulta un chicharrón diferente, ¿cierto? La denuncia por calumnia, el otro que porque presentó títulos falsos, el otro porque por violencia intrafamiliar, el otro que porque manejó con tragos, el otro que porque, en fin, o sea, una cantidad de situaciones que si ustedes se ponen a mirar, cada una representa un foco de crisis que para un político, pues es una situación de una complejidad altísima, que si no sabe cómo manejar, daña uno de los elementos que va a ser nuestro eje central de la clase de hoy, que se llama la reputación, que es un activo intangible, que es una cosa intangible que usted no puede agarrar, no la puede vender, no la puede comprar. Usted sencillamente puede construirla, sacarla adelante, proyectarla, darle valor, irle metiendo sustancia, carnecita, hacerla más, ¿no? Llenarla de valor. Pero en el momento en que usted lo cogen mal parqueado, como bien, muy bien lo decía una de mis profesoras de marketing político siempre, en el momento que usted lo cogiera mal parqueado en una fiesta de diciembre, en un Halloween, en el cumpleaños, en lo que fuera, luego recuperar el nivel de reputación que uno esperaba tener o que en su momento había alcanzado es de una complejidad casi que imposible, casi que irreversibles esas consecuencias de cuando uno pierde la buena reputación. De eso vamos a hablar mucho hoy. Les voy a ir aquí compartiendo pantalla. Una vez. ¿Me confirman si ya la pueden ver bien? Sí. Sí, Alejo, ahí se ve súper. Ok, entonces, pues vamos a hablar de ese tema de la reputación. Guárdense muy bien esa palabra en la cabeza, porque sin importar al número de personas que uno le llegue, ustedes ahorita en su proceso como candidatos a las elecciones cafeteras, la reputación es el eje transversal de la imagen, del mensaje, del discurso y en consecuencia del posicionamiento que ustedes pueden llegar a alcanzar en una organización, por ejemplo, como lo de la Federación Nacional de Cafeteros. E incluso en el momento en que ustedes son víctimas, o víctimas no, porque ustedes entran a ser o entran a estar dentro de un contexto de crisis por algún error que hayan cometido, por alguna parqueada mala, ¿cierto? Como solemos llamar, pues la reputación de la institucionalidad a la que ustedes representan también se ve afectada. Entonces esto es en cascada, no solamente ustedes, sino el esquema asociativo al que pertenecen y en consecuencia, en este caso la federación, ¿no? Que es la sombrilla bajo la cual reposa todo este órgano de gobierno que ustedes van a componer a partir del próximo año, pues también se va a ver afectada, ¿no? Luego vamos a hablar de algunos ejemplos que ustedes mismos me van a ayudar a dar, ¿no? Cosas de la vida cotidiana que realmente lo hacen a uno cuando es figura pública, pues estar en una situación de crisis que realmente no les recomiendo. O si no, preguntémosle a William, que fue el que nos dijo que estuvo en una campaña en la que fue la crisis constante, ¿no? Y que al final el resultado pues no fue muy positivo. Entonces, el tema de los mensajes en medio de una crisis. 3 punticos. Hay que hacerlo bien, es decir, la comunicación de los mensajes que uno, y ya estamos hablando dentro del contexto de la crisis, ya estamos metidos en el chicharrón, ¿cierto? Entonces hay que tener por lo menos 3 elementos en cuenta para empezar. Esto es muy, es decir, sencillo. Por un lado, estructurar bien los mensajes. Ya vamos a ver cómo, ¿no? Esto no solamente es esbozarlo, sino ver el detalle de cómo tenemos que hacerlos bien esos mensajes, la composición, la forma de escribirlos, el tipo de herramientas que se usan, si uso imágenes, si uso letras, si uso estadísticas, si uso canciones, qué es lo que voy a usar.
hacerlo saber a las personas. De nada me sirve a mí construir un tipo de mensaje para poder, para buscar mitigar esa crisis, ¿cierto? O sea, disminuir el riesgo o disminuir el impacto que me está causando esa crisis, sino sé cómo hacer que la gente lo sepa, que la gente se entere de que yo estoy dando una respuesta adecuada a esa crisis. Y lo tercero, pues hacerlo saber bien, hacerlo saber en buena forma. Digamos que no todos los tipos de mensajes le entran bien a todo el tipo de público. Eso lo hablamos la clase pasada cuando hablamos de la composición de los mensajes como tal. Y acuérdense de lo que hablamos de la segmentación. También vamos a hablar un poquito más adelante, al final de la presentación, dentro de la crisis, porque también es importante segmentar, ¿no? Es decir, dividir nuestro tipo de público, a quién le voy a hablar y con qué tipo de mensaje voy a hacer. Hablábamos de un aspecto muy importante y es pues lo relacionado con la reputación, que fue donde terminé la introducción ahorita. Y esto es importante no solamente porque es un activo intangible que tenemos y que nos representa. La reputación que ustedes van a tener lo va a representar a lo largo y a lo ancho, no solamente de su campaña, porque esto es, yo creo que el activo más importante que ustedes van a tener en su campaña, pero también en la vida. Resulta que cuando ustedes ahorita están entrando a un proceso electoral, ¿no? Altamente reconocido en el país y en la región, a nivel nacional e internacional, no solamente importa la reputación que ustedes hayan venido construyendo, ahorita que vaya a arrancar la campaña, ¿cierto? Sino lo que han venido construyendo a lo largo de la vida. Por esto este activo intangible es transversal, como yo lo llamaba a la introducción de la presentación, ¿cierto? Va a jugar un papel fundamental y ustedes tienen que tener en cuenta desde el momento cero. Y el momento cero es desde que ustedes tienen en la cabeza la idea de hacer parte, ¿no?, de la institucionalidad cafetera, participando en las elecciones, ¿no? Estoy seguro que todo este andamiaje de la reputación ustedes lo han venido construyendo muy bien a lo largo de la vida, pero ahorita ustedes van a representar intereses colectivos, es más importante aún. Lo segundo es que la reputación se trabaja y se gestiona para mantenerse al flote en la misma, ¿no? ¿Qué significa mantenerse a flote en la misma? La reputación va a ser esa tabla de surf, el que haya surfeado, yo no he surfeado, pero he visto surfear, ¿no? Y el surfista, su tabla, ¿cierto? Por la que va ahí sobre las olas, sobre el mar, un deporte extremo, pues es absolutamente su vida, su todo, ¿cierto? Lo que le ayuda a llegar además a cumplir sus objetivos, lo que le ayuda a navegar a través de esas y a capotear, digámoslo de alguna forma, esos obstáculos, esas dificultades que le impone la marea, ¿cierto? Pues esa tabla de surf, que es el símil que yo hago, es la reputación para ustedes, ¿cierto? En cuanto ustedes van a tener que mantenerse a flote en las situaciones de crisis y tienen que gestionarla, tienen que alimentarla, tienen que trabajarla para que ese nivel de reputación se convierta en esa tabla de surf que los va a llevar a ustedes a su destino, a su objetivo. Y además, como que es el tema que vamos a estar hablando toda la clase hoy, a mantenerlos a flote en un contexto de crisis que de seguro lo van a tener. Lo que les decía, la pregunta no es si va a haber o no, la pregunta es cuándo. Lo siguiente es que la reputación es el sendero por el cual vamos a circular para dinamizar nuestra campaña, ¿no? Entonces, ¿cómo uno le aporta a seguir construyendo esa imagen y esa reputación que queremos construir? A partir de acciones, a partir de coherencia en las acciones, tanto en el discurso que nosotros proyectamos, pero en las acciones. Entonces, eso nos quedamos muchas veces con nuestros políticos, ¿no? Entonces, no puede ser, por ejemplo, que afectaría mucho la reputación de un candidato, una candidata a las elecciones cafeteras. No sé, que sea un candidato, una candidata que promueva los esquemas asociativos y la familia como una base para la construcción, ¿no?, de esquemas asociativos que contribuyan a la reactivación económica a partir de incrementar la productividad dentro del mundo del café en el municipio, ¿no? Entonces, como la base en la familia, resulta que ese candidato o esa candidata llega borracho el fin de semana y le pega a la mujer y a los hijos, o alguna cosa por el estilo, ¿cierto? Entonces, aquí no solamente estamos afectando, por un lado, nuestras acciones,
sino la coherencia de nuestro discurso, porque el discurso puede ser maravilloso y convencedor, ¿no? El mensaje, lo que vimos en la clase pasada, puede estar muy bien construido, pero con una de estas acciones, que además está ya, bueno, esto es de un nivel de gravedad alto, ¿no? Pero con alguna otra que sea un nivel de gravedad mucho más bajo, y que la gente empiece a percibir que uno es incoherente, más o menos, no, pues este tipo viene aquí y me dice una cosa, hace otra totalmente diferente, ¿cierto? O sencillamente dice una cosa, pero palabras más, palabras menos, ¿cierto? Eso afecta los niveles de reputación de una persona cuando está dentro de la esfera, dentro del reconocimiento público, digamos. Y en ese sentido, aquí cerramos con una frase muy interesante y es que si uno no le dice a la gente quién es uno, alguien sí va a decir quién es uno, ¿cierto? Si no dices quién eres, alguien dirá lo que no eres. Entonces, allí hay que, ¿a qué voy? A que hay que construir justamente toda esa estructura, todo ese círculo, como lo queramos llamar, ese discurso alrededor de nuestra reputación y construir, claro, cuando uno es una persona que es que no participa en este tipo de procesos electorales, que sencillamente yo soy, no sé, respondo por mi familia, pero más allá de esto, no, me tiene absolutamente sin cuidado lo que piensen los demás de mí, que puede ser válido en la vida de alguna persona, pues hombre, esto de pronto no aplique mucho, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de que vamos a asumir un proceso democrático de unas elecciones cafeteras, de entrar a representar intereses de cientos de personas, de decenas o de miles de personas en un municipio, en un departamento, en la nación, pues aquí hay que propender porque esas acciones, esa coherencia, esa comunicación le contribuyan a la reputación en esos contextos de crisis. Hay unos elementos muy importantes que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva y es algo que ustedes tienen que preguntarse desde ya, antes de que inicie la campaña electoral, ¿no? Y es estas cuatro cositas que ustedes pueden ver aquí en la pantalla. Este computador se me quiere desconectar. Estos cuatro elementos que ustedes ven acá son cosas que uno tiene que preguntarse también para, en el contexto de crisis, pues salir avante. Entonces, por un lado es, como ustedes ven ese interrogante grande ahí, ¿qué piensa la gente de uno? ¿Cierto? ¿Qué piensa la gente de mí? En otro contexto tal vez sería lo mismo que les decía antes, tal vez no importante, pero en el contexto en el que ustedes van a ser parte de aquí en adelante, sí es importante la imagen que las personas proyectan sobre uno, ¿cierto? ¿Qué piensan los medios de comunicación, por ejemplo, locales, sobre mí, sobre mi persona, sobre mi trayectoria, sobre las acciones que yo he venido ejecutando dentro de la labor cafetera a través de los años en mi municipio, con mi comunidad, con mi familia, ¿no? Con mis socios, con mis aliados? Es decir, ¿qué piensan o qué se dice de la figura de uno en los medios de comunicación municipales, en la emisora comunitaria, en el periódico local, en el periódico de la vereda, en la revista del municipio? Si es que alguna vez se ha hablado de nuestro acercamiento con la comunidad. Pregúntense esas dos cosas inicialmente, ¿no? Y no solamente a través de uno. Siempre ustedes tienen que tener una figura que es una especie de vocero, o alguien muy allegado a la campaña de ustedes, que sean quien les aporte con ideas y con trabajo y con apoyo en general, que les ayude a hacer ese tipo de investigación. Digamos, qué es lo que está pensando las personas y los medios de comunicación de la región. Otro punto muy importante, este cuadro que vemos acá, preguntarse, bueno, esto aquí dice, reducir la brecha entre las versiones del público. Ustedes preguntarán, ¿eso qué significa? ¿No? La pregunta es, ¿hay brechas entre las versiones de públicos diferentes? Por ejemplo, ¿a qué me refiero aquí? Ustedes pueden tener una imagen muy positiva, ¿no? Dentro de la vereda con ciertos aliados o ciertos comerciantes del café que se dedican a la misma actividad y que durante varios años han creado algún esquema asociativo y tienen una relación positiva, etcétera, ¿cierto? Pero resulta que
Esto por poner cualquier ejemplo, ¿no? Para, no sé, el sector de los transportadores, ustedes no tienen, de los transportadores del municipio, ustedes no tienen una imagen muy positiva y más bien es negativa. Y ahí hay una brecha entre las versiones que, el público, que los diferentes tipos de público tienen de ustedes, ¿no? Eso tienen que preguntárselo también, los diferentes tipos de público, qué opiniones tienen de uno, qué opiniones tienen sobre su trayectoria. Y lo último, el tema de conseguir datos, medios y utilizarlos para poder aportarle a esas preguntas que hemos hecho anteriormente, ¿no? Recoger información eh, para diferentes temas, para tomar decisiones, más bien, ¿cierto? Conseguir datos para poder tomar decisiones, datos frente a qué, frente a las preguntas que yo les acabo de mencionar anteriormente, ¿no? Es decir, dentro del equipo de la campaña que ustedes puedan tener, hay que preocuparse por hacer este tipo de investigaciones, ¿no? A nivel del municipio, a nivel veredal, ¿no? Sondeos y tomar nota de qué es lo que piensa este sector del candidato, qué es lo que piensa este otro sector de tal candidata, ¿no? Cómo ustedes ven ese tipo de imagen que hasta ahora tienen construido, que está en stand-by, y que a partir de eso, de conseguir esos datos, los medios y datos, medios, en fin, testimonios, todo lo que pueda servir para aportarle a ese propósito, luego ustedes puedan utilizarlo en beneficio de sus campañas. Vamos adelante. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, ¿qué aparece en las redes sociales? ¿No? Entonces, una pregunta que ustedes dirán, que uno nunca se hace, además. Uno nunca se hace. Yo hasta hace unos 2 o 3 años, yo en mis redes sociales tenía fotos de, mejor dicho, de absolutamente todo, ¿no? Incluso de las fotos de cuando uno está ya en Halloween con los amigos de la universidad, medio tomándose la cerveza y medio ya, ¿no? Con el sombrero torcido y la maicena, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes, como yo en su momento, han tenido ese tipo de fotos, ese tipo de videos en sus redes sociales, que para uno en su momento es absolutamente normal, absolutamente natural, no tendría por qué tener ningún contexto negativo, ¿no? Luego aprendí que es importante, cuando vamos a entrar a ese tipo de contextos, ¿no? Pues hacer una pequeña limpieza de esas redes sociales y de lo que queremos proyectar a través de las redes sociales, entendiendo que a partir de ahora ustedes se van a convertir en una figura pública dentro de sus municipios, al menos dentro del mundo cafetero, dentro del gremio cafetero. Y la imagen que ustedes proyectan incluso a través de las redes sociales pues es muy positiva. Ese tipo de material, como el que les estoy comentando, no aporta al final, ¿no? Más bien resta, porque al que no le importa que uno tenga ese tipo de fotos o de videos o de contenido, pues no le va a importar y le va a dar siguiente clic y no le va a haber ningún problema. Ni va a relacionar eso con nuestra actividad como líderes cafeteros, como candidatos o candidatas. Pero va a haber otros y otras que sí les van a dar un valor a esas fotos, a esos videos, a ese contenido, que por la razón que sea, no me pregunten si es válida o no para mí yo diría, pues no, porque eso sí, son asuntos de mi vida personal, porque tendrían que jugar un papel importante en lo que va a ser mi actividad como líder, pues de pronto no estoy de acuerdo yo con eso, pero de que tiene un impacto y de que tiene una afectación frente a la actividad en la campaña, la tiene. Así que, recomendación, pregúntense cómo ustedes se proyectan ante la gente en las redes sociales. ¿Qué sale ahí? ¿No? ¿Qué aparece ahí? Incluso a veces estos mensajes que uno pone en Facebook, a veces cuando en esa casilla de qué estás pensando, que son vainas como que uno pone porque sí, y resulta que un día uno a las 6 de la mañana se levantó emberracado y fue y puso algo sobre algún político así bien feo, o sobre algún líder municipal, o sobre alguna cosa, ¿no? Todas esas cosas revisarlas, porque luego de pronto pueden tener algún tipo de impacto. Entonces, hacer una limpieza de esas redes sociales y poder revisar pues cómo las tenemos proyectadas. Por otro lado, si ustedes tienen
aparte de su Facebook, tienen su Instagram, tienen LinkedIn, no sé si acá manejan LinkedIn o LinkedIn algunos. En Facebook, estas plataformas, tanto Facebook como Instagram como LinkedIn, son plataformas muy buenas, importantes para uno poder mantener incluso una pequeña hoja de vida para que quien entre a verlo, eh, para que quien entre a verlo conozca pues uno qué pitos toca más o menos, ¿no? Es decir, este o esta persona que me está ofreciendo, que me está invitando a depositar un voto por él, por ella, pues quién es, cuál es su bagaje, ha trabajado en un tema cafetero, desde cuándo está metido en el gremio cafetero, ya ha participado en las elecciones cafeteras antes, no lo ha hecho. Todo eso deberían ustedes contemplarlo dentro de las redes sociales, que a partir del momento en el que ustedes inicien su campaña, otra recomendación es que ustedes deberán tener esos perfiles pues, públicos o crear, si es que quieren mantener sus perfiles privados para solo su familia y amigos, pues crear su perfil público como candidato a las elecciones cafeteras, donde todo el espectro, todo el sistema, el ecosistema de los cafeteros, pues lo puedan ustedes ir allá a ver, puedan investigarlos, ¿no? Uno investiga a sus candidatos, ¿no? Y en ese sentido, pues puedan conocer más información, que es lo que la gente necesita de ustedes. Entonces, actualicen esos datos, pongan esa experiencia, los conocimientos que tienen, ¿no? Si tienen algunos estudios, si tengo un técnico en el SENA en temas de agronomía, en temas de agroindustriales, en temas de sembradíos, en temas de insumos agropecuarios, ¿no? O sencillamente tengo un tecnológico que hice en tal entidad educativa, o si tengo el del SENA, o tengo un pregrado, tengo ya la carrera universitaria. ¿En qué la hice? Poner todo esto aquí, o ya tengo un posgrado, una maestría, una especialización, lo que fuera. Todo esto ponerlo allí. Y además de esto, rotularse, es decir, ponerse ustedes allí en esos perfiles públicos como líderes cafeteros, ¿no? Que es lo que ustedes ya han venido forjando. Y lo primero que va a ver la gente en cuanto entre eh, a esas redes sociales. Así que pueden ir gestionando todo esto. Lo último, lo siguiente, pues, ¿qué quiero que piensen los demás de mí? Eso es algo que a través de las redes sociales y de todo este tipo de herramientas, pues podemos proyectar, ¿cierto? Uno puede moldear esto en la medida en que le dé ese sentido positivo, desde la experiencia, desde el conocimiento, desde la formación, desde el liderazgo, todo ese bagaje que ustedes hayan podido construir en los últimos años, pues darle un valor. Y eso no tiene valor si nosotros lo tenemos escondido aquí o allá en el cuaderno, en la libreta, en la mesita noche escondido, ¿no? Eso ya tiene un valor cuando vamos a hacer campaña electoral, es cuando la gente lo ve, cuando la gente se entera, cuando la gente dice, ah, no, es que este personaje, imagínese que tiene experiencia en tal cosa, ah, no, es que imagínese que William lleva 8 años trabajando allí en la vereda y en el municipio con tales y tales temas de asociatividad cafetera, apoyando a la comunidad en tales y tales y tales temas. Eso solamente adquiere un valor cuando la gente lo ve, y por eso tenemos que procurarnos por hacerlo. Eh, esto último que ustedes ven aquí en rojo es algo que ustedes tienen que preguntarse también y tomar nota muy puntual, y es, ¿coincide lo que ustedes quieren proyectar con lo que están proyectando? Hay que preguntarse eso. Es decir, lo que ustedes quieren proyectar en su campaña electoral a las elecciones cafeteras. Sea lo que sea, ustedes pueden llevar las banderas de liderazgo de su municipio a partir de diferentes temáticas dentro del gremio cafetero, ¿cierto? Eso que ustedes quieren proyectar coincide con lo que están proyectando ahora a partir de los diferentes canales, ¿no? En las conversaciones que ustedes tienen con la gente, en el comportamiento que ustedes tienen en sus hogares, en la tienda de la vereda, en el bazar, en la feria, en fin, en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, es decir, coincide con lo que ustedes proyectan ahora. Entonces, esa parte que se llama coherencia, recuerden que le aporta mucho a ese valor que es la reputación, que por supuesto dentro del contexto de las crisis que ustedes van a tener que manejar, les va a aportar muchísimo. Y que ustedes se preocupen desde ya, que en cada paso que den, en cada actividad que ustedes asistan, a contribuirle a nutrir esa reputación, les va a dar menos, les va a hacer, les va a hacer, les va a ahorrar esfuerzos
en el evento de asumir pues una crisis dentro de sus campañas. Aquí hay un video muy curioso que les quise traer. Ya vamos a ver por qué se los traigo. Sencillamente quiero que lo vean, es muy corto. Y luego al final me cuentan qué manejo de la crisis le dan estos personajes a su situación, cómo le dan el manejo de crisis. Don't worry about it. It's a small spill on a very large table. Sir, I think we are underestimating just how much coffee we spilled. Yeah, that's a lot of coffee. Well, we better hurry up because it's almost reached my laptop. Calm down. It's also going to destroy all the fish. Oh boy. Okay. Boom. Look at that. My God, it's encroaching on my map of Louisiana. Okay. Okay. Oh no. Laptop, man. Okay. I'm sorry. Oh no. Wait. I've got a million ideas. Oh. Okay, Jones, you gotta hurry up. I think the public is getting suspicious. All set. Damn. Didn't work. Oh my God, we are really screwed now. Look, garbage will fall into the coffee cup, stopping further spillage. Yeah, there's just coffee and garbage. Wait, I've got an idea. Damn, I really thought that would work. Well, maybe it doesn't work right away. Let's observe it for 3 hours and then reassess it. Okay. We just wasted 3 hours. Everything I've got. Hey, gentlemen from Havelberger here. Send them out. Gentlemen, oh my God. You guys are partly responsible for this. You provided these styrofoam cups knowing they were unsafe. Oh, no. Don't put this on us. You know what? Halliburton doesn't have to listen to this. We are out of here. Bueno, a ver si pasamos de aquí. Listo. Pueden decirme en el chat ustedes qué manejo creen de la crisis que ustedes le dieron a estos personajes y qué errores cometen. Yo les puedo ir diciendo algunos, pero quiero que ustedes me vayan diciendo ahí en el chat, pues ustedes qué ven. Entonces, por un lado, lo que yo más vi es que unos se culpaban a otros, ¿no? De la situación de crisis. Entonces, en vez de buscar soluciones, se les echaban culpas los unos a otros en búsqueda de ver en quién descargaban la culpabilidad en el evento, ¿no? ¿Qué otras cosas vieron ahí en el video? Que de pronto ustedes dicen, o vieron un buen manejo de crisis ahí en el video. Esto es una situación de la cotidianidad, obviamente, ¿no? Muy paródica, muy caricaturesca, ¿no? Pero ¿qué me pueden decir ustedes? A ver, ¿qué pudieron percibir de ese video un poco gracioso? Miguel Ángel nos dice el que quería opinar, pero está por fuera de la sala, ¿cierto? El que de pronto tenía alguna buena idea, pero estaba allá afuera, nadie lo escuchaba, no podía entrar. También vi por ahí que fue una sucesión de errores, o sea, la gente, o sea, estos genios, ¿no? Que además eran bien poquito negados, tenían la solución en las manos, ¿no? Tenían por ahí papel de cocina para limpiar, para secar, ¿no? Y todas las decisiones que fueron tomando fueron una avalancha de errores, ¿no? Seguido uno tras del otro, que incluso cuando tenían las papeles el papel de cocina para secar, lo utilizó fue para dibujar algo que después no sirvió para absolutamente nada. Entonces, claro, guardando las debidas proporciones en un contexto de crisis, esto es lo que nunca nos puede pasar a nosotros. Este tipo de conductas que hemos identificado en el video. Sergio nos dice, empezó algo leve y terminó toda una tragedia. William, faltó comunicación para poder salir de la crisis, ¿no? Efectivamente, lo que les digo, primero tenían todo para poder solucionarlo. Esto estamos mirándolo a pequeña escala, ¿no? Se regó el café en una reunión de trabajo.
tenían cómo solucionarlo y es decir, cometieron todos los errores uno tras de otro, aún teniendo la solución a la mano. Todos hablaban al mismo tiempo, nos dice Diego, ¿cierto? Importantísimo, es decir, todo el mundo hablaba al mismo tiempo a tal punto que nadie entendía cómo poder solucionar algo tan sencillo. Falta de comunicación que desencadenó un conflicto, nos dice Luis Felipe, por supuesto. Esto ustedes, es algo lo que nos dice Luis Felipe que ustedes tienen que tener muy en cuenta y es en el curso de sus campañas, en las 3 fases, hay una fase temprana de la campaña, hay un nudo que es la fase central, ¿cierto? Y hay una parte final, un desenlace que es ya cerca al día de las elecciones. En esas 3 fases de la campaña electoral, ustedes tienen que preocuparse porque no exista eso que está mencionando Luis Felipe, falta de comunicación, ¿cierto? Que luego nos desencadene por ejemplo, una noticia falsa, un tema de desinformación, un dato erróneo que ustedes puedan decir, ¿no? Cuando uno se equivoca, por ejemplo, uno va y sale y se equivoca en una cifra, ustedes en algún discurso, y resulta que de los que estaban en el público, varios sabían que lo que ustedes decían era mal, entonces, no, este señor es impreciso, me está diciendo mentiras, ¿no? Eso se debe a falta de comunicación con el equipo. Entonces, aquí vemos como una serie, una cadena de errores, ¿no? Que hemos identificado muy bien, lo están haciendo muy bien, claro, viéndolo a mayores proporciones, traspolando esto a cuando estemos nosotros en la dinámica electoral de campaña, del discurso, de la reunión con los diferentes actores, ¿no? Pues ustedes tienen que identificarlo para, por supuesto, proyectar acciones para evitar. En ese sentido, bueno, pero ya les dejé la diapositiva, pero les quería preguntar, ¿qué piensan ustedes que es una crisis? Si yo les digo a ustedes, escríbanme aquí en el chat, lo que ustedes crean que es crisis, ¿cómo la definirían? ¿Qué es una definición de crisis? ¿Ustedes qué me pondrían? Entonces pónganse aquí en el chat, anímense, anímense. De todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿ustedes qué consideran que es una crisis? A ver, 2 minutitos para que todos los que estamos aquí en la sala escribamos, ¿qué entienden ustedes por crisis? Una definición. Cuéntenme qué piensan. Bueno, aquí ya vamos recibiendo algunas se animó, por ahí Diana ya se animó, ¿quién más? ¿Quién más? Váyanme mandando más al chat a ver ustedes qué creen que es una crisis, cómo la definen. Bueno, pues mientras van mandando más, ya el tiempo, ya vamos a completar la primera hora, bueno, aquí seguimos recibiendo. Vamos a ir leyendo. Entonces, ¿qué nos dicen aquí ustedes? Por un lado nos dice Diana Urbano, nos dice crisis, situación que se encuentra en dificultades, en la que uno se encuentra en dificultades y al límite. Muy bien interpretado. Nos dice, ay, aquí esto no me quiere dejar bajar. Sergio, momento de incertidumbre por no hallar qué hacer. Una de las características de cuando uno entra en una etapa de crisis, en un proyecto o en la campaña, en lo que sea, uno no encuentra una respuesta, una salida, una solución. Diego nos dice, para mí es una dificultad que con un buen liderazgo va a tener solución. Magnífica la apreciación, Diego, muy bien. Con un buen liderazgo siempre los problemas pues salen avante. Y eso nos dice, es una crisis, una situación grave o decisiva, tal vez, al momento de afrontar un proceso. Muy bien, exacto. Creo que cuando estamos en un momento de crisis, cualquier decisión que se tome en positivo o en negativo puede ser decisiva para el futuro de nuestros procesos.
Tengo aquí más. Miguel nos dice, para mí es un suceso inesperado en el que hay que actuar y no se sabe cómo, no saber cómo. Zulemi nos dice, crisis, una situación que te saca de tu zona de confort. Este me gusta mucho, este me gusta mucho. Un obstáculo o dificultad, nos dice William, un obstáculo o dificultad que se pueda afrontar en toda alguna actividad. Pues muy bien, yo creo que hasta ahora todos hemos entendido a la perfección a qué nos referimos cuando estamos dentro de un contexto de crisis, porque hay que entender qué es una crisis y también lo que no es una crisis, ¿no? En ese sentido, vamos a ver aquí de una definición que tomé, digamos que desagregué varios aspectos, y aquí hay varias cosas de las que ustedes me nombraron. Creo que casi todos le pegaron a una parte de la definición. Entonces, ¿qué es una crisis? Lo primero es la percepción negativa de un evento imprevisto, ¿no? Imprevisto porque, pues claro, uno nunca se lo espera, como les decía al principio. Las crisis se llaman crisis, es porque si uno estuviera lo suficientemente preparado y lo estuviera esperando, pues no sería ninguna crisis ni representaría ningún tipo de problemática para nosotros. Pero en este caso es un evento imprevisto, absolutamente inesperado, al que uno le da una percepción negativa, ¿no? Por aquí tengo creo que más comentarios en el chat. Fabián nos dice, nosotros los cafeteros muchas veces pasamos por crisis, sea por inviernos o veranos, o como estamos en este momento, por los insumos, ¿no? Yo creo que si hay un muy buen ejemplo de colectivos o agremiaciones que pasen por momentos de crisis, casi que todos los años, los cafeteros es un muy buen ejemplo, ¿no? O nuestro sector agroindustrial en general o de la agricultura en Colombia, ¿cierto? Justamente por lo que nos está aquí señalando Fabián, ¿no? Cuando no es por el tema climático, es por el tema de insumos, de los precios, incluso del tema de divisas, eh, que nos generan pues momentos de crisis, donde siempre la pregunta es cómo uno puede salir de la mejor forma de ellas. Luis Felipe nos dice, crisis es una situación de conflicto dada por acciones que desordenan un sistema. Excelente. Entonces, como ustedes ven, me gusta mucho porque creo que han comprendido pues muy bien todo lo que hemos visto hasta ahora. Lo que decíamos es una percepción negativa de un evento imprevisto, ¿cierto? ¿Ustedes creen que uno le puede dar una percepción positiva a una crisis? Que uno pueda decir, oiga, tal vez no en el momento en el que llega la crisis, porque cuando llega la crisis uno está mirando a ver de dónde agarra para salir de la crisis, ¿no? De dónde, cómo sale el chicharrón, cómo soluciona. Pero de pronto después, de que después de la tormenta llegue ya la calma, como dice ese dicho muy famoso, uno puede empezar a identificar algunos temas positivos que haya dejado para la empresa, para la asociación, para la federación, ese tema de la crisis, ¿no? Por ejemplo, ahorita con la pandemia del COVID-19, también en una de las clases en la que los acompañé anteriormente, pero en el módulo de gobernanza, vimos que, claro, cuando llegó la pandemia, o sea, pasaron 200.000 cosas que a muchos incluso hizo pensar como, aquí ya me fregué, o sea, es decir, me fui para abajo y de aquí este hueco no me saca nadie, ¿no? Entonces, a nivel de empresarios, microempresarios, en fin, de todo, es decir, de MIPYMES, de empresas grandes, Miguel Ángel nos dice, la crisis sirve para reinventar muchas cosas. Esto apunta mucho a lo que estoy diciendo. Y en ese momento de cuando empezó la pandemia, la federación pues empezó a ver efectos colaterales que afectaban obviamente su funcionamiento normal. ¿Y qué hizo la federación? Que pude verlo en uno de sus informes de gestión muy valioso, y es, pues, se inventó una cantidad de procesos para estar en contacto con la base cafetera como nunca antes había estado, ¿no? Y en ese sentido empezó a tener diálogos, charlas, conversaciones directas con el señor gerente, es decir, más contacto directo y más íntimo con la base cafetera, donde podían intercambiarse opiniones, donde podían verse cómo estaba desarrollándose en el marco de la pandemia. Es decir, al final, aunque tuvo un efecto colateral muy negativo y muy fuerte, se le pudo ver un lado positivo a esa crisis, ¿no? Entonces, pues se puede rescatar siempre algo positivo de las crisis. No sé si siempre, y de pronto yo peque aquí por positivo, no sé si siempre las crisis tienen algo positivo, pero de que tenemos bastantes ejemplos de crisis que han dejado temas positivos,
sí que las tenemos. Zulemi nos dice, creo que sí, que toda crisis tiene su enseñanza. Aprende uno qué hacer y qué no hacer. Creo que precisamente esos momentos decisivos de la vida de uno le ayudan a madurar y a tener más sabiduría, nos dice Zulemi Andrea. Pues, es maravilloso lo que nos dice Zulemi, ¿no? Que va muy en la línea de lo que yo les venía diciendo. Así que siempre, cuando ustedes entren en esos momentos de crisis que les van a llegar en sus campañas, búsquenle ese lado positivo, búsquenle de dónde pueden ustedes sacar cosas provechosas para ustedes y para su equipo de esas crisis. Gisela nos dice también que las crisis hacen que destaque el liderazgo a ser en una mejor persona, ¿no? Muy bien, o sea, que esas habilidades de liderazgo se destaquen y además se refuercen, ¿no? Yo creo que uno se vuelve más líder y más lideresa, en el caso de las mujeres, de nuestras queridas mujeres, cuando están en un contexto de crisis y sabe cómo manejarlo, ¿no? Tengan eso también muy en cuenta. Saber Alejito, salir... tenemos una mano levantada de Diego Alonso. Ay, listo, perdón que como tengo aquí la pantalla compartida no me deja ver el panel. ¿Lo puedo ver por participantes? Sí. Ah, sí. Tenemos a Diego Alonso, ¿no? Sí, Alejandro, ¿me escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Adelante, Diego. No, Alejandro, tengo una reflexión sobre la crisis. Es de un libro de un sacerdote, Gonzalo Gallo. Lo leí algún día y es pues es cortica. Es una historia de un pajarito que vivía en un desierto, ¿cierto? En ese desierto él vivía en un chamisito. Si hacía sol, él le daba sol, si llovía se mojaba, pero él era feliz ahí. Y un día llegó un huracán, le tumbó el chamisito. Y el pajarito le tocó irse. Y se fue renegando, aburrido, todo el camino renegó y después de volar muchas millas y maldecir porque se le había acabado su único hogar. Después pasó como una cordillera y se dio cuenta que al pasar había un bosque frondoso donde habían frutas para comer, donde había agua. Y entonces después de todo eso, él se dio cuenta que realmente esa crisis en que vivía esas dificultades que él tenía, las estaba pasando era por él mismo, porque él creía que no podía vivir sino allá. Si no es por ese vendaval, él no se hubiera dado cuenta. Ok. Bueno, imagínate, esa reflexión yo creo que agrupa muchas de las cosas que estamos diciendo acá, lo que nos decía Zulemi, lo que nos decía Gisela. Muchísimas gracias, Diego, por la reflexión. Creo que es muy valiosa y bueno, en el caso de lo que le pasó a este pajarito, yo creo que allí ustedes se van a ver enfrentados a especies de huracanes, ¿no? Como la que le tocó afrontar al pajarito en su momento y que lo sacó de ese hogar y que al final lo llevó a un lugar mejor, pues ustedes se van a enfrentar guardando las proporciones, a ese tipo de avalanchas, a ese tipo de huracanes. Huracanes o avalanchas como cuáles, como la desinformación, algún tipo de calumnia que quieran dañarles a ustedes el buen nombre de sus familias, ¿no? De sus empresas, ¿no? Y de cara a esa situación, ustedes sí tienen que pues, y aprovechando la reflexión de Diego, buscar cómo avanzar en un camino en el que lleguen y encuentren un espacio como el que encontró pues este pajarito, ¿no? Donde puedo alimentarse mejor, donde puedo vivir, donde puedo tener un mejor techo. En ese sentido, donde ustedes pueden, a partir de ese evento de crisis, responder de la forma más inteligente posible. Ojo, nunca desde la cabeza caliente, nunca desde estar acelerado, nunca desde la decisión rápida, nunca desde la vía más rápida, sino desde la inteligencia, desde la pasividad, desde la concentración y desde la inteligencia para poder responderle a todos estos eventos negativos que se vienen en la vida y en las campañas mucho más, pues de una manera muy asertiva. Entonces, aquí no me detendré mucho porque ustedes ya han dicho, creo que casi el 100% de lo que compone la definición de crisis que yo les traía, ¿no? Entonces, un evento imprevisto que tiene una percepción negativa, representa una amenaza a la estabilidad y a la tranquilidad de ustedes y de sus campañas en su momento, ¿no? Podría impactar de manera negativa y producir daños, como también puede, como acabamos de concluir, generar un aprendizaje y tener
posteriormente consecuencias positivas para nosotros, y eso depende de ser un muy buen líder o lideresa, tengan muy claro eso. Ese impacto que pueda generar en sus campañas, en sus imágenes como candidatos, como candidatas, depende directamente de la capacidad de liderazgo que ustedes puedan tener, como uno de los compañeros lo señala ahorita. Y cuarto, son inevitables, ¿no? Son inevitables las crisis, y más en la actividad de las campañas electorales, de la actividad política, de esta actividad donde estamos representando intereses de mucha gente. Allí es que ustedes se van a enfrentar más a este tipo de escenarios. Entonces, esto es una gráfica en donde básicamente uno ubica qué tendría uno que tener para responder a la crisis, dependiendo la probabilidad de que a usted le ocurra una crisis y el impacto que esta genere. Entonces, si ustedes ven acá en la línea horizontal, con el eje X, como se le llama, pero en esta línea horizontal se mide lo que es la probabilidad, ¿no? ¿Qué tan probable es que me pase esta vaina a mí? ¿Cierto? Y en esta línea, que es el eje Y, ustedes acá miran cuál es me fui, cuál es el porcentaje del impacto que puede tener que esa situación a mí me suceda, ¿no? Entonces, por poner algún ejemplo, ¿qué pasa si al líder cafetero del municipio X, y estamos hablando de los contextos de crisis, ¿no? Al líder cafetero del municipio X en el departamento Y de nuestro país, ¿cierto? Por poner algún ejemplo, ya ejerciendo, ¿cierto? Ya siendo parte pues habiendo ganado en las elecciones cafeteras, haciendo parte del comité municipal, resulta que el hombre se salió a tomar unas cervezas, ¿cierto? Y por ahí cometió un accidente de tránsito leve, digamos que fue leve. Eso salió en todos los medios de comunicación, todo el mundo se enteró, es decir, tremendo. Al otro día se amaneció siendo un escándalo. Y digamos que son situaciones que pueden pasar, ¿cierto? Entonces, digamos que, ¿qué probabilidad hay de que uno de los líderes cafeteros del comité municipal cometa ese tipo de conducta? ¿Cierto? Pues vamos a decir que sea baja, ¿cierto? Que sea baja, que es decir, que de cada, no sé, de cada 10 líderes, de cada 10 miembros del comité que hay, estoy poniendo un ejemplo, obviamente, en el municipio, uno esté dispuesto a coger o dos máximo estén dispuestos a coger el carro con tragos y pues de pronto asumir las consecuencias de que este tipo de cosas puedan pasar. Digamos que la probabilidad es baja, ¿no? Y el impacto que eso genera, ¿cierto? Para la institucionalidad cafetera, para el comité, perdón, sí, para el comité, para la federación, para la imagen de los líderes cafeteros del municipio. ¿Cuál creen ustedes que es? Pónganme en el chat. ¿Creen que es un impacto alto, un impacto bajo? Incluso cuando la probabilidad de que este tipo de eventos pues sea baja y no pasen tan frecuentemente. ¿Ustedes qué impacto creen que puede tener? Desde cuando, si decimos de 0 a 100%, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, por aquí va Miguel Ángel, dice sería muy alto. Yo creo que sí, esa era la respuesta que estábamos esperando. Pues claro, es decir, eso sería un impacto altísimo, ¿cierto? Para la imagen de usted, de ese personaje como miembro del comité, como líder o como lideresa cafetera, para la imagen del comité municipal, del comité departamental, a nivel nacional incluso podría tener un impacto supremamente fuerte, ¿no? Dice, en cosecha la probabilidad es alta aquí en el sureste antioqueño, nos dice Diego. Bueno, es decir, hay que apuntarle también a que esa probabilidad pues, se reduzca, ¿no? Que ese tipo de conductas, eso es lo importante que aprendamos, ¿no? Por ejemplo, esas pueden ser conductas que en la región del sureste antioqueño
se pueden convertir de pronto en normales, ¿no? De pronto, incluso socialmente aceptadas en algunos lugares del país, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de alguien que ya va a ser parte de este contexto de los líderes cafeteros, de los comités municipales que van a tener que representar los intereses de muchas personas, pues el impacto que ustedes le generarían a la institucionalidad cafetera en un evento de este estilo, esto es un ejemplo de 200.000 tipos de crisis que pueden surgir, pues es muy alto. Entonces hay que pensárselo no una, sino 100.000 veces antes de uno tomar la decisión de cometer ese tipo de conductas, por ejemplo, ¿no? Ojalá uno pegar este cuadro en el vidrio del carro o en el parasol, ¿cierto? Cada vez que uno vaya, uy, pucha, voy a, y esté pensando en de hacer ese tipo de maniobra, pues mirar el cuadro y decir, oiga, ¿qué probabilidad hay de que aquí yo me escache, se me vaya la mano y de pronto yo cometa un accidente aquí? Y cuál es el impacto que yo le causaría a mi comunidad, a todo mi grupo de líderes cafeteros, al comité municipal, departamental y a la Federación Nacional de Cafeteros, en términos de imagen, de visibilidad, de buen nombre, de reputación, como lo estábamos hablando en su momento. Entonces, por allá en estos lugares del país donde todavía de pronto en cosecha esa probabilidad es alta, hablando solamente de este tipo de ejemplo, este cuadrito yo creo que valdría la pena tener. Bueno, creo que se entendió el concepto aquí. Lo siguiente, ¿cuánto tiempo nos queda? Bueno, ya nos quedan, ok, ya pasamos las 7. Pues este mapa de ruta que yo les traigo, para que lo tomé de una de los manuales de manejo de crisis de PepsiCo, es una de las empresas, pues una empresa de alimentos muy grande aquí en el país a nivel regional, también a nivel mundial, que trae muchos productos aquí. Ellos tienen unos manuales de crisis que incluso han adaptado para diferentes países y Colombia pues es uno de ellos, ¿no? De hecho, en esos manuales me encontré algo muy curioso y es que para el caso colombiano, ellos tienen unos apartados que dice que, por ejemplo, ¿qué pasa si? ¿No? Entonces, en Colombia, por ejemplo, yo no sé si en otros países del mundo existan grupos armados al margen de la ley que cogen y ponen un petardo, una bomba, una, ¿no?, dinamita o lo que sea, un explosivo para dañar un oleoducto, ¿cierto? Los tubos por donde pasa el petróleo y los llevan de un lado al otro. Entonces, estos de PepsiCo, que son pues, muy inteligentes, entonces esos manuales lo ajustaron para diferentes países y en el caso colombiano tenían, ¿qué pasa si, para, por ejemplo, el caso de las empresas que creaban sus manuales de manejo de crisis, entonces las empresas petroleras, ¿qué pasa si un grupo guerrillero o un grupo paramilitar de aquí a mañana le da por volarnos un oleoducto? Y tenían todo un protocolo, o tienen todo un protocolo para atender esa crisis, ¿no? Entonces ya no es como, el lunes a las 5 de la mañana amaneció reventado el oleoducto Caño Limón Coveñas, creo que es el que más vuelan aquí en Colombia, el que más dañan los grupos armados al margen de la ley. Pues ya tienen todo, digamos, un protocolo, no solamente con las autoridades de policía, de las fuerzas militares, sino de la parte técnica de la petrolera como tal. Entonces, digamos, se van preparando para todas estas situaciones, ¿no? Haría falta, sería muy bueno que ustedes pudieran consultar ejemplos de manuales de manejo de crisis para ver en qué medida dentro de sus campañas, obviamente una cosa muy ajustada a las proporciones, como ustedes podrían tener un documentico de pronto para seguir los pasos, ¿no? De cómo ustedes podrían asumir las crisis, en qué pasa si allá en uno de sus municipios o en una de sus regiones puede pasar algo que sea de pronto muy común en sus regiones y que de pronto pues uno no conozca, ¿no? Pues qué pasa si tal cosa, cómo yo respondería ante eso y cómo puedo estar preparado pues previamente. Dentro de este mapa de ruta, pues nos hablan de una estrategia y de qué hacer cuando tenemos, que es lo que normalmente pasa, cuando tenemos muy poquito tiempo para responderle a esa crisis, ¿no? Lo primero, nos dicen que debemos reunir información. Esa información tiene que ser verídica, validada, clara, exhaustiva, seria, ¿no? La información que ustedes puedan recoger. Lo segundo, tienen que definir un objetivo de comunicación
que esté alineado con los objetivos de gestión que ustedes van a tener dentro de la actividad como líderes cafeteros. Lo tercero, establecer públicos, esto de la segmentación de la que ya hablamos bastante en la clase anterior, dividir nuestros tipos de público dependiendo el tipo de mensaje que queremos llegar, cuál es el más afectado y cuál es el más prioritario del público al que queremos llegar. Lo cuarto, redactar mensajes. El statement significa ese postulado clave, estratégico, sencillo, corto, concreto, que ustedes creen que las personas quieren que necesitan escuchar. De eso también ya profundizamos la clase anterior. Y lo quinto, la vocería, la idoneidad del delegado para hablar, ¿no? Esto pasa mucho más que todo en campañas ya políticas de gran envergadura, ¿no? Pero, digamos, no está de más que ustedes sí pudieran tener esa persona que además de tener toda su confianza, tenga la idoneidad y que sea el delegado de ustedes para hablar cuando ustedes no puedan asistir a un evento o a otro, y que ustedes tengan la plena certeza y la plena confianza de que esta persona va a responder como si fueran ustedes en el escenario, ¿no? De eso se trata la vocería. Y un plan táctico, que son básicamente acciones prioritarias en función de audiencias principales. Es hacer un plan con táctica y es para los diferentes tipos de audiencias que ustedes van a tener, pues establecer diferentes tipos de acciones. En este caso, como la audiencia de ustedes es una tan particular, que es particular, me refiero a que está absolutamente claro que el público objetivo de ustedes van a ser la base cafetera, ¿no? El gremio cafetero en sus municipios. Pues aquí digamos que no hay que profundizar demasiado. Pues vamos a ir viendo cada una de ellas. Lo primero, cuando hablamos de reunir información, ¿no? Analizar la situación dentro del municipio de ustedes en lo que tiene que ver con el gremio del café, cuáles son las necesidades, ¿no? A ver, aquí sí, el primero es reunir información, exactamente. Entonces, claro, cuando entramos en un momento de crisis, tenemos poco tiempo y al reunir la información, pues tenemos que al menos cumplir con este tipo o con este listado de tareas, analizar cuál es la situación, ¿no? Qué necesidades tenemos frente a esa situación de crisis, qué tan grave es, ¿no? Definir las acciones a tomar con el equipo de trabajo, con sus familias, ustedes mismos. Establecer un cronograma y un plan, ahí se me fue la N, un cronograma y un plan para atender, pues obviamente esa crisis, dependiendo pues la gravedad que represente. Ajustar y difundir los mensajes estratégicos, alistar un mapa de validadores y contradictores, esto es importante, muy eventualmente ustedes van a tener gente que apoye sus postulados en la campaña y gente que sean contradictores de todos los estilos. Los contradictores con argumentos, los contradictores programáticos, es decir, que van a ir a hacer cuestionamientos frente a sus programas de gobierno y sus planes de trabajo, como los contradictores que van a tratar, por ejemplo, digamos, de afectar las campañas de ustedes, pero a partir de la desinformación, a partir del insulto, a partir del engaño, a partir de generar confusión, ¿no? Ojalá tener muy claro ese mapa de quiénes son validadores y quiénes son contradictores de nuestra campaña. Eso nos ayuda a responder mucho mejor frente a la crisis que se pueda derivar de los unos o de los otros. Y el tema, reunir información, y el último tema, reunir información sobre las percepciones, las diferentes percepciones que tienen las personas sobre lo que ustedes han hecho dentro del mundo cafetero en los últimos años, con la comunidad, las gestiones que ustedes han adelantado. ¿Cuál es la percepción? La percepción significa sí, pues como qué es lo que creen las personas de ustedes en este sentido. Esto ya lo habíamos hablado un poquito al principio, pero si están enterados los medios en un evento de crisis, por ejemplo, si están enterados los medios de comunicación locales o regionales o veredales o municipal de lo que sucedió y de lo que derivó la crisis, están cubriendo la situación, si se comunicaron ya con ustedes o con la empresa a la que está siendo afectada el nombre por el tema de la crisis, si está disponible el vocero, que ustedes ya saben que es esa persona que tiene como la autorización y además la idoneidad para poder llevar los mensajes que ustedes quieren llevar. En el caso de que el medio de comunicación tenga ya periodistas cubriendo esa situación de crisis, se tienen los datos del periodista que está haciendo el cubrimiento de esa situación de crisis, qué contacto cercano tienen ustedes con el medio, por ejemplo, de comunicación local
para poder gestionar esa crisis, ¿no? Todos estos elementos pues, son muy importantes dentro de ese primer punto, que es pues, reunir información, toda la información posible que ustedes puedan recopilar. Lo segundo, los objetivos, es decir, pues primero, evidentemente, identificar cuáles son. Entonces, por un lado, evidenciar con hechos los esfuerzos que se realizan para evitar que la situación empeore, ¿no? Ese es uno de los objetivos que ustedes tienen que tener dentro del contexto de la crisis para poder resolverla. Es decir, ¿qué es lo que se está haciendo para que esta cosa que nos tiene dentro de una crisis no pase a, es decir, no pase a mayores, no se vuelva peor? Lo que pasó en el video, en este video que vimos ahorita hace un rato aquí en la conferencia, ¿no? Entonces, estos hicieron todo lo que se pudo para que la situación empeorara. Entonces, en nuestro caso es que podamos evidenciar, que además podamos mostrar con hechos todos los esfuerzos que se han hecho para evitar que esa situación empeore. Por supuesto, explicarle a toda la ciudadanía y a la base cafetera con nivel de detalle el plan de acción que se adelantó para contener el daño, ¿sí? Donde, en el caso que lo amerite, es decir, ya tenemos una serie de acciones a definir con unas fechas establecidas, con unos responsables que nos van a ayudar a contener ese daño que se haya podido causar por esa situación de crisis. Algo muy importante aquí no se trata de dar explicaciones, ¿no? Sino de demostrarse efectivamente como un actor interesado y comprometido con la solución, más de que ustedes entiendan o arranquen a dar una serie de explicaciones que al final no van a contribuir mucho a solucionar, sino tal vez a acrecentar el problema o la crisis, sino más a mostrarse con la cara de quienes están interesados y comprometidos con solucionar esa situación que se ha desatado. Entonces, ¿a qué público aquí le vamos a hablar, no? Entonces, pues, por un lado diríamos, claro, hay que hablarle a todos, pero es diferente hablarle a todos que hablarle a todos al mismo tiempo y a partir de la misma información y los mismos canales. Entonces, aquí hemos profundizado ya también en la clase anterior del tema de la segmentación. Y es que dependiendo, obviamente, la situación de crisis en la que nosotros estemos envueltos, es muy importante que segmentemos el tipo de población a quienes les vamos a llegar, definamos un valor, un sentimiento a comunicar y el tipo de mensaje, ¿no? El tipo de mensaje. Entonces, este cuadrito que ustedes ven acá es un ejemplo del COVID-19, ¿no? Entonces, lo que nos generó la crisis, entonces a nivel sanitario, es el tema del COVID-19. Hagan el ejercicio, por ejemplo, el que me planteó ahorita uno de los compañeros de la granizada que hubo allá en el municipio y afectó el cultivo de café, ¿cierto? Hagan el mismo símil, como yo lo voy a hacer acá con el tema de la pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces, ¿cómo segmento? Pues aquí tengo, en esa columna del segmento tengo varios tipos de población, ¿no? Por ejemplo, la primera, poblaciones vulnerables. Aquí pusimos ancianos y enfermos. ¿Cuál es el valor o el sentimiento que yo les voy a comunicar con mi mensaje para tratar de mitigar la crisis? El valor de la responsabilidad con esa población vulnerable, ¿no? Entonces no salga, si tiene síntomas de COVID, pues no salga a contagiar a los otros, utilice tapabocas, utilice el gel, utilice, ¿no?, el alcohol, tenga todos los protocolos de seguridad, es decir, responsabilidad, y el mensaje, pues el autocuidado. Ah, pero si es una persona cabeza de hogar que sustenta a la familia con su trabajo, ¿qué le digo? Ah, bueno, entonces el sentimiento a comunicar es tranquilidad. Y el mensaje, la garantía de ingresos mínimos, por ejemplo. Una persona cabeza de hogar que se quedó sin empleo por el tema de la pandemia, pues hay que garantizarle su mínimo de ingresos, ¿no? Como por ejemplo en su momento lo ha venido haciendo el gobierno con los sectores menos favorecidos de la población, bueno, en todas las regiones del país. Ah, no, resulta que entonces ahora mi segmento es comerciantes y empresarios independientes. Entonces el sentimiento que yo quiero comunicar es el de la solidaridad con ellos y el mensaje es de la recuperación económica. Ah, no, que mi población son las familias en general. El sentimiento comunica la esperanza y el mensaje que esto va a tener que terminar más temprano que tarde. Mensaje de esperanza, ¿no? Alentador.
Y, por ejemplo, otro segmento de población, que de estos hay hartos por ahí, de los que se creen superhéroes, que yo no me contagio, eso a mí no me mata, eso a mí no me enferma, eso a mi familia no le da eso, pues el sentimiento a comunicar, ¿cuál sería? La responsabilidad, ¿no? Hombre, sea responsable frente a toda esta situación, y el mensaje: no se pongan en peligro, ni pongan en peligro a los demás. Entonces, esto es un buen ejemplo, tómenle la foto si quieren ustedes allá en la casa, de cómo ustedes pueden definir a quiénes le van a hablar cuando estén en un contexto de crisis, ¿no? Por ejemplo, me gustó mucho la situación que nos ponía uno de los compañeros con el tema de la granizada, y que pues tuvo una crisis ahí con el tema de los cultivos, pues porque los afectó. No sé a qué nivel, no sé con qué nivel, a nivel de detalle, cómo los habrá afectado, pero le generó pues un contexto de crisis. Entonces, aquí por un lado, uno de sus segmentos poblacionales podría ser, por un lado, la familia, ¿no? El segmento a comunicar, en el caso de su familia, por ejemplo, el tema de la tranquilidad, ¿no? Y en el tema del mensaje, que de alguna forma pues ya se tiene pensado cómo recuperar los cultivos y cómo poder solventar los gastos de los meses que se van a ver afectados por la granizada y el cultivo, ¿no? Otro segmento de población, a quien ustedes le venden el café, ¿no? Ustedes como proveedores, a donde llevan ustedes el café. Entonces, ¿qué tipo de sentimientos se le van a comunicar, ¿no? Y qué tipo de mensaje. Y así sucesivamente ustedes pueden ir identificando segmentos de población para sus contextos de crisis, poniendo un sentimiento a comunicar, un valor y un mensaje que ustedes pueden proyectar, como ustedes ven, diferenciado para cada uno de esos segmentos poblacionales, que son pues, tipos de personas que necesitan una respuesta diferente, sencillamente por ser quienes son. Entonces, aquí le vamos a hablar a todo el mundo, pero no con el mismo tipo de mensaje, ni con el mismo sentimiento a comunicar, ni el mismo valor. Eh, Acá el tema del mensaje, muy importante, lo que siempre yo les reitero, hacerlo concreto, o sea, volver ese mensaje muy concreto, ¿no? Evitar la abstracción, que la gente tenga que entender o que hacer un esfuerzo sobrenatural, pues para entender una vaina sencilla, ¿cierto? Entonces, volver concreto lo abstracto, volver fácil lo difícil, volver entendible lo que no es entendible. Traducir números en imágenes, esto cada vez, ahorita con todo el tema de las redes sociales, pues es un valor muy importante, que ustedes puedan traducir en imágenes números, estadísticas, información dura, que puede, como llamamos nosotros a veces en la academia, que es un ladrillazo, que eso, mejor dicho, no le entra a nadie, en una buena imagen, en una buena infografía, con colores, es decir, que la gente, que todo tipo de público pueda entenderlo. Y en ese mismo sentido será accesible las estadísticas. Y lo quinto, lo del vocero, como yo se los decía, pues esto suele ser más, ¿no? Como a nivel de campañas de pronto más grandes, pero ustedes pueden perfectamente tenerlo. Yo lo he visto personas que cuentan con sus voceros en todos los tipos de campañas electorales y es valioso. Entonces, en una corporación pública suele ser un grupo de personas encargadas de esas comunicaciones oficiales, ¿no? Pero claro, aquí estamos hablando, ¿no?, de grandes campañas políticas, no es nuestro caso, tampoco nuestro foco de interés. En una campaña política aquí se suele ser el mismo candidato. Entonces, aquí no estamos hablando de una campaña política como tal, pero entonces aquí se ajustaría mucho a las necesidades que ustedes tienen. Es una campaña obviamente con un enfoque electoral en el que ustedes están apuntando a acceder a un cargo o a una posición dentro de un comité municipal de cafeteros y a representar intereses de muchas personas. En ese sentido, ustedes deben buscar validadores, ¿cierto?, que generen confianza y los puedan defender a ustedes frente a las situaciones de crisis. Tienen que ser personas de su entera confianza y que puedan, o que ustedes estén convencidos de que tienen cómo darle una muy buena respuesta para defenderlos frente a una situación de crisis, que tengan la capacidad de repetirlo en los diferentes escenarios, ¿no? Ante la autoridad, ante los grupos de interés, ante la base cafetera, ante los medios de comunicación, ante el periódico, es decir, ante los diferentes tipos de actores que lo puedan reiterar y que lo puedan hacer de manera dosificada, ¿no? Lo que les decía, con toda digamos, la cabeza lo suficientemente fría para poder dosificar ese mensaje y darlo en el tono indicado, en el tono acertado,
y que pueda llegar de la manera en que queremos a los receptores del mensaje. Ya casi vamos cerrando y en este punto quería comentarles algunos pasos a seguir en estos contextos de crisis, ¿no? Por cierto, si alguien tiene aquí hasta aquí alguna pregunta, aunque me encanta que han estado súper participativos y participativas, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna observación, alguna otra anécdota o como la que nos comentó Diego, pues todas bienvenidas. Aquí somos todos y ustedes saben que pueden interrumpir cuando quieran, que de eso se trata. Esos pasos a seguir en una crisis, pues antes de ella, lo más fundamental, lo obvio, lo lógico, ¿no? Pero que no sobra decirlo es, pues evítese los problemas, ¿cierto? Cuando uno está ya dentro del foco público, dentro de toda esta actividad, donde uno está siendo observado cada vez por más personas, sectores, medios, en fin, evítese situaciones que le puedan generar después ustedes, hay varias situaciones que uno se puede evitar y que después le van a generar a uno una crisis. Lo que nos comentaba aquí el compañero allí en el sureste antioqueño y que se vuelve una probabilidad muy alta cuando hay cosecha, eso se puede evitar, ¿cierto? Y ya ustedes luego como candidatos, es decir, absolutamente tienen que evitarse ese tipo de problemas que son totalmente evitables y luego sí que les va a generar una consecuencia bien maluca, bien negativa, bien incómoda y Dios no quiera, obviamente una consecuencia luego después de mayor gravedad. Lo segundo, mapear posibles escenarios de crisis, lo que les dije, estar preparados. El qué pasa si, que les explicaba yo de los manuales de crisis de PepsiCo, ¿no? Entonces ahorita ustedes como en la campaña, oiga, un pequeño mapita en su agenda de notas de mis posibles escenarios de crisis. ¿Qué pasa si tal cosa? ¿Qué pasa si me pasa esto? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si me da COVID? ¿No? Es decir, váyanse ustedes planteando todos estos escenarios para justamente poder dar una respuesta lo suficientemente acertada a esa situación, a los diferentes escenarios de crisis. Lo tercero, crear esos manuales de crisis, como el que les estoy hablando, de acuerdo a sus propios contextos y a los mercados de su negocio. En este caso, de lo que estamos hablando y del gremio cafetero, ¿no? Esos manuales de crisis estén perfectamente circunscritos y en clave de nuestro mundo, que es el mundo cafetero, el gremio cafetero, de que ustedes son perfectamente quienes conocen cómo se mueven las cosas allá en su municipio con el tema del gremio cafetero y en ese sentido proyectar esos manuales de crisis. Eso antes, ¿no? Para estar preparados. Y durante, ¿qué podemos hacer? Pues primero entender el impacto de los sucesos, ¿no? Es decir, qué tan grave, qué tan impactante, qué tan jodido fue el tema de estamos en el tema de la crisis. Lo segundo, entender la respuesta a la crisis, ¿cierto? Una buena respuesta frente a una crisis puede ser el éxito o el fracaso frente en una situación de crisis, ¿no? Entonces allí es súper importante que ustedes puedan entender a partir de ese impacto, pues la respuesta que le van a dar a la crisis. Lo tercero, y lo que ya les he comentado un par de veces, evitar la ira, la cabeza caliente, la toma de decisiones en caliente mejor, para tomar decisiones acertadas. Muy pocas veces en la vida uno toma decisiones acertadas cuando tiene la cabeza en caliente, ¿no? O cuando está con la situación o con la crisis en caliente. Así que tomarse el respiro, sentarse con el equipo de trabajo, evaluar el impacto, evaluar qué tipo de respuestas vamos a dar, tomar las decisiones con la cabeza fría y salir luego a afrontar, a asumir y a comunicar, que es lo que hemos venido viendo. Algunas cositas que debemos tener en cuenta y en el tema de las crisis, qué debemos hacer y qué no. Por un lado, lo que sí debemos hacer es ser la inspiración de todos, ¿no? Ustedes tienen que preocuparse, eso también lo hablamos mucho en la clase anterior, de que ustedes sean ese elemento, esa figura, ese símbolo de la inspiración para las personas de manera que ellos quieran, primero no solamente decidir apoyarlos, sino que en un contexto de crisis, pues también ustedes pueden obtener apoyo de la ciudadanía. ¿Qué no se debe hacer? Politizar el discurso. Esto lo vemos mucho ya en nuestro país. Creo que no va a ser el caso de ustedes dentro de la actividad de campaña a las elecciones cafeteras, pero evitar ese tipo de radicalismos en el tema del discurso.
¿Qué sí debemos hacer? Lo segundo, transmitir confianza y seguridad, difundir información confirmada, eso es muy importante, escuchar al comité de crisis cuando exista, ¿no? Informar y entregar mensajes, generar consensos, trabajar en equipo, reafirmar el liderazgo y reafirmar el liderazgo solamente se consigue cuando uno ha aplicado estos 6 pasos anteriores, ¿no? Cuando ustedes han conseguido ser inspiradores, transmitir la seguridad, la confianza, no han cometido errores difundiendo desinformación, noticias falsas, cuando ustedes escuchan a quienes están analizando todo el tema de la crisis, cuando generan informes, entregan mensajes a la gente, cuando generan consensos, perdón, ustedes reafirman todo este liderazgo que han venido construyendo y, por supuesto, el liderazgo frente a las crisis, que allí, como lo hemos concluido, pues es donde más se ve la capacidad de liderazgo. Y las cosas que no se deben hacer, que ya habíamos dicho una, de politizar el discurso. Lo segundo, encerrarse, ¿no? Entonces, cuando estuve en un contexto de crisis, me quedé encerrado en la casa, me fui para la finca y me quedé encerrado porque yo no quiero ver a nadie, me no quiero saber de eso, lo que sea, por la razón que sea, eso es absolutamente erróneo. Hay que dar la cara, pero dar la cara no solamente por dar la cara, como estoy acá, sino dar la cara con un nivel de conciencia, de preparación y de inteligencia para llegar a preparar un plan de manejo de esa crisis con todos los elementos que les he dado anteriormente y salir a afrontarla, ¿no? Para poder mitigar y ese impacto bajarlo al mayor nivel posible, porque lo que les digo, crisis pues van a llegar. Entregar información imprecisa tampoco se debe hacer, ¿no? Siempre que no estemos convencidos de un mensaje, de una cifra, de una información, evitemos difundirla, evitemos transmitirla antes de que la tengamos perfectamente confirmada. Informar en exceso, estar informando en exceso sobre todo este asunto de la crisis a sus colaboradores, a los diferentes líderes, al mismo comité, ¿no? Estar informando de cuál es el desarrollo de la situación. No se debe transmitir miedo o incertidumbre, ¿no? Entonces, esto va de la mano con lo anterior. O sea, informar en exceso, estar todo el tiempo diciéndole uno al comité, a la base cafetera, a todos los colaboradores que esto, es decir, informar demasiado es lo que está pasando y todo el tiempo estar dando información y dando información. Eso, pues, primero, fatiga y segundo, pues es realmente negativo en el tema del manejo de la crisis y pues eso, digamos, ayuda a transmitir un poco de incertidumbre y de miedo a los actores aliados, ¿no? Entonces, en esas dos medidas, evitar informar en exceso y no transmitir miedo o incertidumbre, ¿no? Ser muy asertivos, ser cabeza fría, lo de siempre, no tomar decisiones en caliente, evitar la ira y para sacar la situación de la crisis avante. Tampoco se debe mostrar temor frente a la situación de crisis, ¿cierto? Independientemente de el tipo de situación al que estemos enfrentando. Y no se debe decidir, por supuesto, ni actuar de manera impulsiva, como lo concluimos en algunas diapositivas anteriores. Sobre esto ya habíamos hablado. Hay un video ya final, casi para terminar, que les quiero mostrar, que les quiero mostrar y que básicamente nos habla de por qué tenemos que tener un plan frente a la crisis. Acá nos dan un muy buen ejemplo de cómo manejar eso y de cómo un buen plan para poder afrontarlo pues nos puede servir. Además es un video muy futbolero, que ya por ahí el jueves tenemos partido, nos vayamos ambientando también. Cada 4 años, los que amamos el fútbol vivimos la peor pesadilla: compartir el evento más esperado del mundo con los que no cazan un fulbo. Para resolver esta problemática, convocamos a un analista experto del balompié y junto a él creamos un dispositivo especial para que los que no saben nada de fútbol puedan hablar de fútbol. Les presento al Mini Barsky. Este mini yo es un milagro de la ciencia. Conexión inalámbrica, audio 3.0, control de volumen, zapatitos italianos. Solo tenés que sincronizarlo con tu celular para que Juan Pablo Barsky te sople al oído todo lo que sabe de fútbol. Se coloca dentro de la oreja y replica en tiempo real mis tweets. Para así evitar comentarios que hacen tipos como él.
¿Qué hacen tipos como yo? Argentina juega con un clásico 4-4-2. ¿Cómo van a jugar 4-4-2 si somos 11? Ni contar saben estos. Los que están en el banco, ¿cobran igual? 11, Gil. ¿Qué bajón debe ser para la familia que está esperando que pongan al 5? Que pongan al 5, el 5 no entra nunca. Fíjate que viajaron, tienen hambre, Gloria, deben querer jugar. ¡Qué amargo! Pichón frío. Sos un pichón frío y amargo. Lo de siempre. Los goles que no se hacen en el arco, no se hacen más. No se hacen. O sos 5 o sos enganche. Las dos cosas no. Nigeria es un equipo muy peligroso que tiene un gran potencial para la contra. Siempre hay que jugar con laterales que ventilan al equipo por afuera. Triangulan, se desmarcan, todo al servicio de la pelota. No se puede subestimar la pelota detenida como te puede resolver lo que no construiste desde la dinámica del juego. Ahora, para hablar de fútbol no hace falta saber de fútbol. Hay que tener un mini Barsky. Si conoces a alguien que lo necesite, mándalo al frente. Bueno, pues, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció el video? Creo que es un ejemplo muy diciente y muy viviente bueno, aunque esto, pues hablando de todo el ambiente del fútbol, de cómo se pueden generar soluciones efectivas frente a problemáticas que uno pensaría irresolvibles en este caso, de personas que no tienen ni idea del tema del fútbol y que cuando hablan es como para todo el mundo como raro, muy tonto lo que dicen y pues les llegó la solución perfecta. Y en ese caso es un canal como Directive Sports que se dedica a todo el tema de los deportes, quien promueve esa campaña publicitaria, ¿no? Es muy inteligente, además tiene un poco de humor, es súper valiosa. Entonces, dentro de esa parte del plan de que estábamos hablando ahora, creo que, nada, tenía ganas de mostrarles ese video así muy curioso de soluciones efectivas frente a esos contextos de crisis que pueden generar en diferentes contextos. Y bueno, y ya para terminar, creo que vamos a terminar apenas a tiempito. Sencillamente les dejo unos pequeños datos de algunas situaciones que empeoran esas situaciones de crisis, ¿no? Lo primero, la falta de conocimiento preciso de los hechos, que es algo que a ustedes no les puede pasar, teniendo en cuenta que van a ser ustedes los actores principales en estas campañas. A las elecciones cafeteras deben ser ustedes quienes tengan un conocimiento pleno, preciso, detallado de en qué consiste la crisis, por qué sucedió, cuáles son sus consecuencias y cuál es el impacto que ella tiene. El miedo, evitarlo al máximo, ¿no? Asumir la situación de crisis con toda la decisión, con la mano, digamos, firme, y no tener miedo frente a afrontarla y pues a sacarla adelante y no saber qué hacer. Creo que ya si tomamos hoy nota muy juiciosos de, creo que esta clase después también queda grabada en la plataforma para que ustedes puedan entrar y a consultarla. Si algún momento tienen dudas de no saber qué hacer en un contexto de crisis, pues ya saben que tienen aquí una cantidad de información muy valiosa para saber cómo crear un plan, qué elementos tener en cuenta para asumir la crisis, qué no hacer, qué sí hacer. Así que ese tercero ya no es viable porque ya sí que van a saber qué hacer en un contexto de crisis. Lo cuarto, temor a revelar la información. No deben tener temor a revelar la información tampoco, es algo que no aporta, digamos, a la resolución de esa crisis. Y lo quinto, algo que ya lo dijimos, pues las decisiones y actuaciones impulsivas que nunca dejan nada bueno y que por supuesto en un contexto de crisis no son para nada positivas. Yo con esto pues voy cerrando, ya termino aquí la conferencia, la clase. Pues muy chévere que hoy sí estuvieron más participativos que nunca, así que me voy supremamente contento, supremamente feliz de haber podido culminar este módulo que preparamos con Pau, que también con todo el empeño nos ha acompañado en todo este proceso. Agradecerles a todos, de verdad, por haber estado tan motivados hoy. Y bueno, cualquier duda que puedan tener sobre todos estos asuntos, pues no duden en consultarnos, ahí vamos a estar para ustedes.
para resolver cualquier duda, cualquier inquietud que puedan tener en todos los temas de marketing político, de estrategias de campaña, el manejo de crisis en sus campañas. Y nada, pues un abrazo para todos, Pau. Ya por aquí yo voy ya cerrando entonces la clase. Listo, pues muchísimas gracias, Alejo, muchísimas gracias a todos por estar acá. Pues recuerden, esta fue ya la finalización del segundo módulo. El jueves seguimos con el módulo de Gilmar y Luis Gabriel, las personas que vieron en el video para ya todo el tema de desarrollo audiovisual. Igual yo les voy a compartir por el grupo el video. Y la tareita que quisiera que todos ustedes, ya que están acá conectados, empezáramos a hacer, y pues las personas que ven luego este video, es que diariamente, si quieren, o una vez a la semana, nos puedan compartir algunas fotos de los lugares donde viven, de su trabajo, de las personas con las que trabajan, de sus familias, de sus fincas. Les voy a dar algunos ejemplos. La idea es que ustedes puedan compartir imágenes como esta. Les voy a dar un ejemplo de un grupo de jóvenes al que nosotros hacemos parte, y les decimos todos los días que nos muestren un poco su diario vivir para que se vayan entrando a este mundo también del audiovisual, de la fotografía, que vayan mejorando un poco su técnica, a pesar de que sea netamente con su celular. Ejemplo, esta fue una foto que nos mandó uno de los jóvenes que vive en Yarumal, Antioquia, por lo menos 5:35 de la mañana. Eso fue el 8 de noviembre, que también puedan irnos compartiendo como este tipo de imágenes de la cotidianidad de las que ustedes están viviendo. Les voy a dar un ejemplo de una imagen que me pareció increíble. Esta imagen es de en Tumaco, en Nariño. Esto fue tomado por un celular, por una cámara completamente normal, un celular común y corriente de uno de los jóvenes líderes que vive en Tumaco, y que todos los días nos puedan ir compartiendo, si ustedes lo quieren así, sus espacios. Esto por lo menos acá fue en Mompox. Esta imagen que nos mandaron de la iglesia en Mompox, también si ustedes quieren mostrar cosas de sus territorios, la idea es que nos lo puedan ir mandando por el grupo, y usualmente lo que los chicos hacen es mandar simplemente un mensajito muy corto, ejemplo, diciéndonos de dónde nos están escribiendo, de pronto algún mensaje de liderazgo. Ejemplo, esto, si no estoy mal, no estoy segura, sí, esto es de Briceño, en Briceño, Antioquia, y nos mandan un mensaje como maravillosas imágenes de la realidad cotidiana que se abre paso en los ríos, montañas de nuestro país, cosas por el estilo que a ustedes también les gustaría que los demás líderes que hacen parte del grupo y que de pronto no han podido estar en muchas de las clases en vivo, pues que ustedes las puedan mandar al grupo. ¿Listo? Yo creo que eso es todo, de verdad. Muchísimas gracias. Pau, por favor, no, dime. Por aquí nos escribía Sergio, que si es posible que le enviemos los videos de las dos clases anteriores, que no los encuentra en la Sí. plataforma, entonces para que le... Listo. Listo, si quieren se los mando de una vez. Esperen un segundito, no se me vayan, para que todos se vayan con este link. En este link van a encontrar todas las clases grabadas. ¿Listo? ¿Y esta queda subida cuándo, Pau? Mañana. Okay. Mañana queda subida toda la clase. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, si quieren ir haciendo el ejercicio que les comentaba por el grupo, sería buenísimo también para que invitaran a los demás líderes a que asistan a las clases de teoría de audiovisual, porque esto les va a ayudar mucho a ustedes cuando ya nos veamos de manera presencial. Listo, entonces esto va a ser fundamental. De verdad, muchísimas gracias a todos por estar aquí, y un abrazo gigante, y esperamos ya vernos de manera presencial muy pronto. Entonces, un abrazo y que se encuentren muy bien. Buenas noches a todos. Un abrazo a todos, muchas gracias. Chao, Pau, que descansen.